En la vasta extensión del territorio de Arizona, donde el sol castigaba sin piedad la tierra agrietada, Tala había nacido bajo el manto de las estrellas que guiaban a su pueblo apache desde tiempos inmemoriales. Su nombre significaba «lobo que canta a la luna», un presagio de su espíritu indomable y su conexión con los antiguos saberes. Desde niña, Tala demostraba una valentía poco común, cabalgando mejor que muchos guerreros y conociendo cada planta medicinal que crecía en las montañas. Su madre le había transmitido el conocimiento de las hierbas sagradas antes de pasar al mundo de los espíritus cuando Tala apenas contaba con 12 inviernos. El padre de Tala, un respetado líder guerrero, la había criado con orgullo, permitiéndole entrenar junto a los jóvenes guerreros, algo inusual, pero aceptado por su extraordinaria habilidad. Los años pasaron, y Tala floreció como una mujer fuerte, de mirada penetrante y manos hábiles tanto para curar como para luchar. Su cabello negro como la noche le caía hasta la cintura cuando lo liberaba de las trenzas tradicionales que portaba durante las cacerías. A diferencia de otras mujeres de su tribu, Tala nunca había tomado esposo, pues su corazón pertenecía primero a la protección de su gente. A sus 25 veranos, era respetada por su sabiduría en el consejo y temida por su precisión con el arco. Los niños de la tribu la adoraban por las historias que contaba junto al fuego, relatos antiguos que mantenían viva la memoria de su pueblo frente a la creciente amenaza de los rostros pálidos que avanzaban desde el este. El año 1887 trajo consigo una sequía implacable que obligó a la tribu de Tala a moverse hacia nuevos territorios de caza. Las tensiones con los colonos blancos aumentaban día tras día, mientras los cazadores regresaban con menos presas y más historias de encuentros hostiles. El abuelo de Tala, el anciano chamán Nahcoje, había tenido visiones inquietantes de sangre y fuego, pero las advertencias de los ancianos comenzaban a ser ignoradas por los jóvenes guerreros sedientos de venganza contra quienes robaban sus tierras ancestrales. Una tarde de viento y polvo, mientras Tala recolectaba raíces medicinales en las colinas, escuchó el inconfundible sonido de disparos en la distancia. Su corazón se aceleró mientras montaba rápidamente su caballo pinto para regresar al campamento. Lo que encontró cambiaría el curso de su vida para siempre. Un grupo de hombres armados había atacado el campamento temporal donde habían quedado principalmente mujeres, niños y ancianos. La mayoría de los guerreros se encontraba cazando en las montañas cercanas. Sin pensarlo 2 veces, Tala tomó su arco y se unió a la defensa desesperada de su gente. Su puntería era legendaria, y pronto varios atacantes cayeron bajo sus flechas certeras, pero eran demasiados. En medio del caos y los gritos, Tala vio cómo uno de los hombres apuntaba su rifle hacia una anciana que protegía a 2 pequeños con su cuerpo. Corrió como nunca lo había hecho, lanzándose frente a ellos justo cuando el disparo retumbaba en el aire. El impacto la lanzó varios metros, haciéndola rodar por la tierra rojiza hasta quedar inmóvil junto a un arroyo seco. El dolor era insoportable. A través de la bruma de su conciencia, Tala comprendió que ambas piernas habían recibido el impacto de lo que parecía ser una bala explosiva. La sangre formaba un charco oscuro bajo su cuerpo mientras intentaba mantenerse consciente. Los sonidos de la batalla se alejaban mientras la vida escapaba lentamente de su cuerpo. Sus últimos pensamientos antes de que la oscuridad la envolviera fueron para los niños que había protegido con su sacrificio. Cuando Tala despertó, el silencio era absoluto. La noche había caído sobre el campamento destruido, y el frío comenzaba a calar sus huesos. Intentó moverse, pero el dolor la paralizó instantáneamente. Con esfuerzo, levantó la cabeza para mirar sus piernas. Lo que vio la dejó sin aliento. Donde antes habían estado sus fuertes piernas de guerrera, ahora solo quedaban muñones vendados toscamente con jirones de tela. Alguien había intentado detener la hemorragia antes de abandonarla. Los siguientes días fueron una nebulosa de dolor, sed y delirios. Tala sobrevivió bebiendo el escaso rocío matutino y comiendo algunas bayas que crecían al alcance de sus manos. Utilizando sus conocimientos medicinales,
Aplicó tierra de hormiguero mezclada con saliva para evitar que sus heridas se infectaran completamente. Pero sin agua suficiente ni medicinas adecuadas, su fortaleza disminuía con cada amanecer. Al tercer día, escuchó las voces de su pueblo. Con las pocas fuerzas que le quedaban, llamó para que la rescataran. Los rostros que aparecieron ante ella no mostraban alegría, sino horror y pena. El nuevo líder, un joven guerrero llamado Águila Negra, miró sus piernas mutiladas y habló con los ancianos en susurros. Tala comprendió entonces la cruel verdad. Era considerada una carga, alguien que no podría seguir el ritmo de la tribu nómada y que consumiría recursos valiosos en tiempos de escasez. Las palabras del chamán resonaron como piedras en su corazón. Los espíritus han decidido llevarte, hija. Tu sacrificio fue honorable, pero ahora debes completar tu viaje al otro mundo. Una guerrera sin piernas es como un águila sin alas. Le dejaron una pequeña cantimplora con agua, un cuchillo ceremonial y hierbas para el dolor. La colocaron bajo un saliente rocoso que la protegería del sol y los depredadores. Después, con cantos fúnebres que anticipaban su muerte, su propia gente la abandonó, dejándola para que los espíritus reclamaran su alma con dignidad. Los días se convirtieron en una interminable lucha contra la muerte. Tala se negaba a usar el cuchillo para terminar con su sufrimiento, como dictaba la tradición para los guerreros mortalmente heridos. Algo dentro de ella se rebelaba contra este final. Si debía morir, lo haría luchando hasta el último aliento, no por su propia mano. Las hierbas se acabaron pronto, y el agua también. La fiebre comenzó a consumirla mientras las heridas, a pesar de sus cuidados, se infectaban lentamente. En sus delirios, Tala veía a su madre sonriéndole desde el mundo de los espíritus, pero una y otra vez la apartaba diciendo que aún no era su tiempo. Veía también a un extraño de piel clara pero ojos amables que le tendía la mano. Cuando la sed se volvió insoportable, lamió el rocío de las piedras cercanas. Cuando el hambre atormentaba su estómago, masticó corteza de los arbustos que podía alcanzar. 7 días después de haber sido abandonada, su cuerpo era apenas una sombra de la poderosa guerrera que había sido, pero su espíritu seguía ardiendo con la intensidad de 1000 soles. Fue entonces cuando el destino trajo a Matthew Dixon al mismo saliente rocoso donde Tala luchaba por sobrevivir. Matt, como lo llamaban en el pueblo cercano, era un antiguo soldado de la Unión que había buscado la soledad del territorio de Arizona después de la Guerra Civil. Las heridas en su alma eran más profundas que la cicatriz que cruzaba su rostro, desde la sien izquierda hasta la barbilla. Recuerdo de una bayoneta confederada. Su pierna derecha, malamente curada después de una bala que había destrozado su rodilla, le daba un andar característico que los niños del pueblo imitaban a sus espaldas. Matt había construido un modesto rancho a 10 millas del asentamiento más cercano, prefiriendo la compañía de sus caballos y el silencio del desierto a las miradas de lástima o desconfianza de los pobladores. Su reputación era la de un hombre justo pero distante, que comerciaba lo necesario y desaparecía nuevamente en la vastedad del territorio, sin participar en las disputas locales ni en los frecuentes conflictos con las tribus nativas. Aquella mañana, Matt había salido a cazar cuando notó rastros de sangre seca que conducían hacia el saliente rocoso. Con la cautela aprendida en años de guerra y supervivencia, se acercó con su rifle preparado. Lo que encontró bajo las rocas lo dejó paralizado. Una mujer apache, apenas viva, con ambas piernas amputadas por encima de las rodillas, luchaba por respirar entre delirios febriles. Matt había visto suficiente muerte y sufrimiento en la guerra para reconocer cuando alguien había sido abandonado a su suerte. También sabía, por las marcas rituales y los objetos dejados junto a ella, que su tribu la había dejado para morir según sus costumbres. La ley no escrita de la frontera dictaba no interferir en los asuntos de los nativos, especialmente en sus rituales de muerte. Muchos colonos consideraban a los apaches poco más que animales salvajes, pero Matt nunca había compartido ese pensamiento.
Se arrodilló junto a la mujer moribunda y limpió el sudor de su frente con un pañuelo húmedo. Los ojos de Tala se abrieron levemente, negros como obsidianas, brillantes de fiebre, pero también de una férrea voluntad de vivir que Matt reconoció inmediatamente. Ella murmuró algo en apache, palabras incomprensibles para él, pero el tono era claro. Desafío, no súplica. Tranquila, no voy a hacerte daño, dijo Matt en el español básico que había aprendido en sus años en la frontera, esperando que ella pudiera entenderlo. Ofreció agua de su cantimplora y Tala bebió con desesperación. Examinó sus heridas con gesto grave. La infección había comenzado, pero no había llegado a la sangre. Con los cuidados adecuados, esta mujer podría sobrevivir. La decisión que Matt tomó en ese momento cambiaría ambas vidas para siempre. Contra toda lógica y tradición fronteriza, decidió llevarla a su rancho. Con extremo cuidado, envolvió a Tala en su manta de montar y la colocó sobre su caballo. El viaje de regreso fue lento y doloroso. Cada movimiento del animal arrancaba gemidos ahogados de Tala, quien se aferraba a la conciencia con tenacidad sobrehumana. El rancho de Matt era una construcción sencilla pero sólida. Una cabaña principal de madera y piedra con un pequeño corral para los caballos y un huerto incipiente que luchaba contra la aridez del terreno. En el interior, la simplicidad y el orden revelaban tanto los años de disciplina militar como la soledad de su dueño. Una mesa, 2 sillas, una estufa de hierro, estantes con pocos libros y muchas herramientas. El único lujo visible era una cama real con colchón, no el catre o jergón que se esperaría en una cabaña fronteriza. Fue allí donde Matt depositó con cuidado el cuerpo maltrecho de Tala. Durante las siguientes horas, trabajó metódicamente como lo había hecho tantas veces en los hospitales de campaña durante la guerra. Limpió las heridas con whisky, preparó cataplasmas de hierbas siguiendo las instrucciones de un viejo manual de medicina que conservaba de sus días en el ejército, y logró hacer bajar la fiebre con compresas frías y tisanas de corteza de sauce. Tala alternaba entre la inconsciencia y momentos de lucidez aterradora en los que intentaba luchar contra su benefactor, segura de que la muerte a manos de un rostro pálido era preferible a la deshonra de ser salvada por uno. Matt soportaba sus débiles golpes y las palabras incomprensibles que escupía con furia, limitándose a sujetarla cuando era necesario para evitar que se hiciera más daño. Al tercer día, la fiebre cedió finalmente. Tala despertó completamente lúcida por primera vez, encontrándose en un entorno totalmente ajeno. Su primer instinto fue buscar un arma, pero su cuerpo debilitado apenas respondía a sus órdenes. Matt entró en ese momento con un cuenco de caldo caliente. Sus miradas se encontraron en un silencioso duelo de voluntades. Ninguno de los dos bajó los ojos. «Puedes entenderme», dijo Matt en español. No como pregunta, sino como afirmación. Tala no respondió, pero un casi imperceptible cambio en su expresión le confirmó que comprendía. Los apaches fronterizos solían manejar un español básico por sus contactos con mexicanos y colonos. «Necesitas comer para recuperar fuerzas», continuó, ofreciéndole el cuenco. El orgullo guerrero de Tala luchaba contra la necesidad física. Finalmente, la supervivencia ganó la batalla. Tomó el cuenco con manos temblorosas y bebió el caldo con pequeños sorbos controlados, sin apartar sus ojos vigilantes de Matt. Cuando terminó, habló por primera vez. Su voz era ronca por la deshidratación, pero firme como el acero. «¿Por qué no dejarme morir como es la ley?». La pregunta tomó a Matt por sorpresa, no por su contenido, sino por la claridad del español. «No creo en dejar morir a quien quiere vivir», respondió simplemente. «Vi tus ojos bajo el saliente. No eran los ojos de alguien que acepta la muerte». Un silencio denso cayó entre ellos, roto solo por el crepitar del fuego en la estufa. Finalmente, Tala habló de nuevo. «Mi gente me abandonó. Sin piernas, soy una carga. Sin tribu, no soy nada». Matt se sentó en una silla cercana,
respetando la distancia que intuitivamente sabía que ella necesitaba. También yo fui abandonado, a mi manera. Mi país me usó y me descartó cuando quedé dañado. Quizás por eso te traje, o quizás porque llevo demasiado tiempo solo. La honestidad cruda de sus palabras pareció resonar en Tala. Los días siguientes establecieron una rutina cautelosa. Matt cuidaba las heridas de Tala, que cicatrizaban lentamente. Le proporcionaba comida, agua y la ayudaba con sus necesidades básicas, siempre respetando su dignidad, retirándose cuando ella lo solicitaba con un simple gesto. La comunicación era mínima pero efectiva. Poco a poco, fragmentos de sus historias personales comenzaron a entretejerse en frases cortas intercambiadas durante las comidas o los cambios de vendajes. Matt aprendió que Tala era hija de un jefe guerrero y una curandera, que había crecido entre dos mundos dentro de su propia tribu, el de los guerreros y el de los sanadores. Supo de su valor en la batalla y cómo había sacrificado sus piernas para salvar a niños inocentes. Tala, por su parte, descubrió que Matt había sido médico de campaña antes de ser soldado, que su cojera era resultado de una herida que se infectó porque cedió su lugar en la mesa de operaciones a un compañero más grave, que la cicatriz de su rostro la había recibido defendiendo a un prisionero confederado del linchamiento. A medida que la fortaleza física de Tala regresaba, su frustración crecía. Acostumbrada a la independencia total, la guerrera se sentía atrapada en un cuerpo traicionero que la condenaba a depender de un extraño. Sus intentos de moverse por la cabaña terminaban invariablemente en caídas dolorosas y humillantes que soportaba en silencio, rechazando la ayuda de Matt hasta que el dolor se volvía insoportable. Fue después de una de estas caídas, particularmente violenta, cuando algo cambió entre ellos. Tala había intentado alcanzar la puerta mientras Matt estaba fuera cuidando los caballos. Su intención no era escapar, sabía que era imposible en su condición, sino simplemente sentir el sol en su rostro sin tener que pedirlo. El esfuerzo la había hecho caer de la cama, golpeándose la cabeza contra el suelo de madera. Cuando Matt regresó, la encontró sentada en el suelo, la espalda contra la pared, sangre fresca manchando su frente, y algo que nunca había visto en sus ojos, lágrimas contenidas de rabia impotente. En lugar de ayudarla inmediatamente como habría hecho antes, Matt se sentó en el suelo frente a ella, a su mismo nivel. Cuando perdí la movilidad de mi rodilla, dijo con voz calmada, pasé 3 meses maldiciendo a Dios y a los hombres. Intenté quitarme la vida 2 veces. Pensaba que sin poder marchar con mi regimiento no valía nada. Tala lo miró con sorpresa mal disimulada. Era la primera vez que Matt hablaba tan directamente de su propia vulnerabilidad. ¿Qué cambió?, preguntó, limpiando discretamente sus ojos con el dorso de la mano. Entendí que mi valor no estaba en mis piernas, sino en lo que sabía hacer con mis manos y mi mente, respondió Matt, mostrando sus palmas callosas. Y tú, Tala, eres mucho más que tus piernas perdidas. La conversación marcó un punto de inflexión. Al día siguiente, Matt apareció con 2 trozos de madera trabajados durante la noche. No son gran cosa, explicó, pero podrían servir como base para unas muletas. Si quieres intentarlo, claro. El rostro de Tala se iluminó con una mezcla de incredulidad y esperanza. Con determinación renovada, permitió que Matt la ayudara a incorporarse y apoyarse en los rudimentarios bastones. Las primeras horas fueron un calvario de equilibrio precario y músculos temblorosos, pero al final del día, Tala había logrado dar 3 pasos completos por sí misma. La expresión de feroz orgullo en su rostro cuando se dejó caer exhausta en la cama hizo que Matt sintiera una calidez olvidada en el pecho. A partir de entonces, cada día traía pequeños pero significativos avances. Matt perfeccionó las muletas, añadiendo almohadillas para hacerlas más cómodas y ajustándolas a la altura ideal. Tala dedicaba horas a fortalecer sus brazos, espalda y lo que quedaba de sus muslos. Su determinación era tan intensa que a veces Matt tenía que insistir para que descansara, temiendo que las heridas volvieran a abrirse por el esfuerzo excesivo. Las noches, antes un tiempo de silencio incómodo,
se transformaron gradualmente en momentos de intercambio cultural. Tala enseñaba a Matt palabras en apache, le explicaba el significado de las constelaciones según las creencias de su pueblo, compartía historias transmitidas por generaciones. Matt, a su vez, leía en voz alta fragmentos de los pocos libros que poseía. Explicaba el funcionamiento de herramientas o instrumentos desconocidos para ella, y ocasionalmente tocaba sencillas melodías en una armónica que guardaba como recuerdo de su juventud en Kentucky. Un mes después de su llegada a la cabaña, Tala dio su primer paseo al exterior sin ayuda más allá de sus muletas. El esfuerzo la dejó agotada pero exultante. Sentada en un tronco junto a la puerta, respirando el aire libre con avidez, miró a Matt con una expresión que él nunca había visto antes. No era gratitud ni camaradería, sino algo más profundo y perturbador para ambos. Mi pueblo dice que cuando salvas una vida, esa vida te pertenece, dijo Tala con voz queda. Pero también que cuando compartes tu fuego y tu comida durante 30 lunas, te conviertes en familia. Matt se sentó a su lado, guardando una distancia respetuosa. ¿Y qué dice tu corazón, Tala? Ella miró hacia las montañas distantes antes de responder. Mi corazón está confundido. El camino del guerrero es solitario. El camino del sanador es servir a la tribu. No tengo tribu ni puedo guerrear. Los espíritus me han puesto en un sendero que no conozco. Quizás, respondió Matt con suavidad. El nuevo sendero lo construimos paso a paso, como has aprendido a caminar de nuevo. El invierno se acercaba, trayendo consigo vientos fríos y la necesidad de prepararse para los meses duros. Matt y Tala trabajaban juntos en perfecta coordinación, ella sentada junto al fuego, preparando conservas y secando hierbas, él cortando leña y reparando los puntos débiles de la cabaña. El aislamiento que antes había sido la maldición de Matt, ahora parecía una bendición que les permitía construir su pequeño mundo, lejos de los prejuicios de blancos y apaches por igual. La primera nevada llegó temprano ese año. Tala nunca había experimentado el frío intenso de las tierras altas en invierno, pues su tribu siempre migraba a valles más cálidos durante esa estación. Su asombro ante los copos blancos que transformaban el paisaje en una extensión inmaculada hizo sonreír a Matt como no lo había hecho en años. Esa noche, sentados frente al fuego envueltos en mantas, la distancia física que siempre habían mantenido se redujo imperceptiblemente. En mi tribu, comentó Tala mientras observaba las llamas danzar, dicen que la primera nevada del año es el momento en que los espíritus de los ancestros visitan a sus seres queridos. Es una noche sagrada. Matt asintió con respeto. Mi madre decía algo parecido, que en las noches de nieve, el velo entre este mundo y el otro se hace más fino. Sus manos se encontraron casi por accidente sobre la manta que compartían. Ninguno se apartó. El contacto, simple y cálido, contenía preguntas y posibilidades que ninguno estaba listo para formular en palabras. La paz construida laboriosamente estaba destinada a romperse. A mediados de invierno, cuando los caminos quedaron transitables tras una breve tregua en las nevadas, Matt tuvo que viajar al pueblo para intercambiar pieles por provisiones. Dejó a Tala con suficientes víveres y leña, prometiendo regresar antes del anochecer. En el pueblo, las noticias no eran buenas. Circulaban rumores sobre una partida de guerra apache que había atacado una diligencia, matando a todos sus ocupantes, entre ellos la esposa del juez territorial. El ambiente era tenso, con llamados a la milicia local para solucionar el problema indio de una vez por todas. Matt completó sus transacciones lo más rápidamente posible, evitando las conversaciones y las miradas inquisitivas sobre su prolongada ausencia. Estaba a punto de montar para regresar cuando Sheriff Thomas, un hombre razonablemente justo pero presionado por los elementos más radicales del pueblo, lo abordó. Dixon, hay rumores de que tienes compañía en tu rancho. Compañía cobriza. Matt mantuvo su expresión imperturbable. Mi vida y mi propiedad son asunto mío, Sheriff, mientras no infrinja la ley. El sheriff se acercó, bajando la voz. Ten cuidado, Matt.
Los muchachos están alterados con lo de la diligencia. Si descubren que escondes a un apache, no podré controlarlos. Y tampoco estoy seguro de querer hacerlo. Aprecio la advertencia, respondió Matt secamente antes de partir. Al regresar al rancho, Matt encontró a Tala inquieta. Durante su ausencia, había detectado rastros frescos alrededor de la propiedad. Jinetes que habían circunvalado la cabaña sin acercarse directamente. Exploradores, explicó con preocupación. Mi pueblo vigila. La noticia golpeó a Matt como un puño helado. Si los apaches habían localizado a Tala, pronto enfrentarían problemas por partida doble. ¿Crees que vendrán por ti?, preguntó. Tala negó con la cabeza. No para rescatarme, quizás para silenciarme. Una mujer que vive con un rostro pálido es una vergüenza. Más aún si fue abandonada al espíritu de la muerte y sobrevivió. Esa noche, por primera vez, Tala se trasladó de su catre junto a la estufa a la cama de Matt. No hubo palabras ni explicaciones, solo la certeza compartida de que el tiempo podía acabarse en cualquier momento y que lo que había crecido entre ellos merecía al menos un reconocimiento. Bajo las mantas, las manos de Matt recorrieron con reverencia las cicatrices de guerra de Tala, incluidos los muñones de sus piernas perdidas, no con lástima, sino con admiración por su fortaleza. Ella, a su vez, trazó la línea blanca que marcaba su rostro como un mapa de su valor. Sus cuerpos dañados encontraron un lenguaje común de aceptación y deseo que trascendía las barreras de origen y cultura. Si vienen, susurró Tala en la oscuridad, debes dejarme enfrentarlos sola. Tu vida no debe terminar por haberme salvado. Matt tomó su rostro entre sus manos. Mi vida comenzó cuando te encontré, Tala. Lo que venga, lo enfrentaremos juntos. La primavera llegó con una explosión de vida en el desierto. Flores efímeras cubrían brevemente las llanuras, y con el deshielo, los caminos volvieron a ser transitables. La amenaza presentida durante el invierno parecía haberse disuelto con la nieve, pero tanto Matt como Tala sabían que solo era cuestión de tiempo. Para entonces, Tala había desarrollado una impresionante movilidad con sus muletas perfeccionadas. Incluso había comenzado a montar nuevamente, con una silla especialmente adaptada por Matt, que le permitía sujetarse firmemente sin piernas. Su conocimiento de plantas medicinales había transformado el pequeño huerto en un jardín de hierbas curativas que complementaban los limitados suministros médicos de la región. La noticia de la curandera apache, que vivía con el solitario ex soldado, comenzó a extenderse entre los colonos más alejados, aquellos demasiado distantes del pueblo para recibir atención médica regular. Al principio llegaron con recelo, empujados por la desesperación de un niño con fiebre o una herida infectada. Regresaban a sus hogares con remedios efectivos, y la historia de una mujer extraordinaria que los había tratado con dignidad a pesar de su evidente desconfianza. Para Matt, estos visitantes ocasionales representaban tanto una bendición como un riesgo. Por un lado, validaban el valor de Tala más allá de sus pérdidas físicas. Por otro, aumentaban las posibilidades de que tanto las autoridades del pueblo como la tribu apache descubrieran definitivamente su situación. La confrontación inevitable llegó una tarde de mayo. Matt regresaba de cazar cuando vio dos grupos que convergían hacia su cabaña desde direcciones opuestas. Desde el este, el sheriff Thomas acompañado de 5 hombres armados. Desde el oeste, un grupo de guerreros apache liderados por un hombre que Matt supuso sería Águila Negra, el jefe que había abandonado a Tala. Espoleó su caballo para llegar antes que ellos, pero era evidente que solo ganaría minutos. Al entrar precipitadamente en la cabaña, encontró a Tala de pie junto a la ventana, sus muletas firmemente apoyadas, la antigua expresión guerrera transformando su rostro. «Ya vienen», dijo simplemente. «Tenemos que irnos», urgió Matt, comenzando a recoger provisiones. Tala negó con firmeza. «No, estoy cansada de huir, de esconderme.
Hoy enfrentaré mi pasado y tu gente enfrentará su vergüenza. Matt quiso protestar, pero reconoció en sus ojos la misma determinación que la había mantenido viva cuando todo indicaba que debería haber muerto. En lugar de insistir, tomó su viejo revólver del ejército y se colocó a su lado. Entonces lo haremos juntos. Salieron al porche justo cuando ambos grupos llegaban. Por un momento, la sorpresa de encontrarse mutuamente mantuvo a todos inmóviles. El sheriff fue el primero en romper el silencio. Dixon, apártate de la India y nadie saldrá herido hoy. Antes de que Matt pudiera responder, Águila Negra habló en un español rudimentario pero efectivo. La mujer debe volver a morir. Desafió a los espíritus. Trae mala suerte a nuestro pueblo. Tala dio un paso adelante, apoyándose firmemente en sus muletas. Su voz resonó con autoridad. Yo soy Tala, hija de Caballo Veloz y Luna Creciente, guerrera y sanadora de nuestro pueblo. Ustedes me abandonaron para que los espíritus me llevaran, pero los espíritus me rechazaron, no por debilidad, sino porque mi camino no había terminado. Un murmullo recorrió ambos grupos. La presencia de Tala, erguida y orgullosa a pesar de sus piernas perdidas, emanaba una dignidad que resultaba imposible ignorar. Ustedes, continuó, dirigiéndose ahora a los hombres del sheriff, llaman salvajes a mi gente mientras masacran mujeres y niños. Ustedes, volviéndose hacia los apache, hablan de honor mientras abandonan a sus heridos. Ambos están ciegos por el odio y el miedo. El sheriff dio un paso adelante, la mano en su arma. No hemos venido a escuchar sermones de una squaw tullida. Venimos porque este hombre, señaló a Matt, está violando las leyes de convivencia al albergar a un enemigo de los colonos. Matt se adelantó. No hay ninguna ley escrita que prohíba a un hombre libre compartir su hogar con quien desee. En cuanto a enemigos, esta mujer ha salvado más vidas de colonos con sus medicinas que las que tu placa ha protegido, Thomas. Un rumor de apoyo surgió de algunos de los hombres que acompañaban al sheriff, aquellos cuyos hijos o esposas habían sido tratados por Tala. Águila Negra percibió la división y atacó por otro flanco. La mujer ha traicionado a su pueblo viviendo con un rostro pálido. Ha entregado nuestros secretos medicinales al enemigo. Tala clavó su mirada en el jefe apache. ¿Quién traicionó a quién, Águila Negra? Yo perdí mis piernas defendiendo a nuestros niños mientras tú cazabas en las montañas. Cuando regresaste, me abandonaste como a un perro herido. Este hombre, este enemigo, me encontró medio muerta y me devolvió a la vida sin pedir nada a cambio. Me enseñó a caminar nuevamente cuando mi propio pueblo me dio por perdida. Un anciano del grupo apache, que hasta entonces había permanecido en segundo plano, se adelantó. Matt reconoció las pinturas faciales del chamán. La mujer habla con verdad, dijo con voz cascada por los años. Los espíritus me han mostrado en sueños que su camino es diferente. Ni con nosotros, ni con ellos, sino entre ambos mundos. Su sufrimiento la ha convertido en un puente. El chamán se aproximó lentamente a Tala y colocó una mano arrugada sobre su cabeza. Tus piernas fueron el precio que pagaste por tu nuevo don. La capacidad de caminar entre dos mundos, de sanar cuerpos y almas divididas. El gesto del anciano sacudió al grupo apache, pero no aplacó al sheriff. Muy conmovedor, pero las leyes de los blancos están por encima de vuestras supersticiones. Esta mujer debe ser registrada y vigilada como todos los indios fuera de la reserva. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Uno de los propios hombres del sheriff dio un paso al frente. Era Jenkins, un granjero cuya hija había sido salvada por Tala tras ser mordida por una serpiente. Mi Sara estaría muerta sin los remedios de esta mujer, Thomas. Y no es la única. La mitad del condado le debe algo a ella o al Doc Dixon. Si quieres llevártela, tendrás que pasar por encima de algunos de nosotros. Otros colonos presentes asintieron en apoyo. La tensión era palpable, con ambos bandos divididos internamente. Matt aprovechó el momento para plantear una solución.
Lo que propongo es simple. Este rancho está en tierra de nadie. No pertenece completamente ni al territorio colonizado ni a las tierras tribales. Puede ser un lugar neutral, un refugio donde cualquiera que necesite ayuda pueda encontrarla, sin importar el color de su piel o su origen. Tala continuó la idea. Un lugar donde los heridos de ambos lados puedan sanar, donde los niños huérfanos por esta guerra sin sentido encuentren un hogar. No soy la única que ha perdido partes de sí misma en este conflicto, dijo, mirando significativamente tanto a los apaches como a los colonos, muchos de los cuales llevaban cicatrices visibles o invisibles. El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades. Finalmente, el chamán apache habló nuevamente. Los antiguos hablan de lugares sagrados donde los enemigos podían encontrarse en paz. Tierras de curación donde las armas se dejaban en la entrada. Tal vez los espíritus han elegido este lugar para recuperar esa tradición. El sheriff miró a su alrededor, consciente de que había perdido el apoyo de parte de sus hombres y que forzar la situación podría desencadenar un conflicto que nadie deseaba. No puedo prometer que todos respetarán este arreglo, pero mientras no causen problemas y se mantengan en esta propiedad, no vendré a buscarlos. Águila Negra parecía menos convencido, pero el respeto a las palabras del chamán pesaba en su decisión. La mujer ya no es apache, pero tampoco es enemiga. Este lugar será respetado si ayuda a nuestros heridos sin distinción. Así, en un frágil equilibrio sostenido tanto por el respeto como por el interés mutuo, nació el refugio de Tala y Matt. Los primeros meses fueron tensos, con visitas cautelosas de ambos lados, siempre con la sospecha acechando. Pero gradualmente, la efectividad de los tratamientos de Tala y la honestidad de Matt ganaron confianza. El primer gran desafío llegó con una epidemia de fiebre que afectó tanto al pueblo como al campamento apache. Trabajando incansablemente, Tala preparó remedios que Matt distribuía entre ambas comunidades. Sus esfuerzos salvaron docenas de vidas y demostraron el valor de su colaboración. A finales de ese año, el refugio había crecido. Una mujer apache viuda con 2 niños pequeños fue la primera en quedarse permanentemente, ayudando con las tareas diarias. Luego llegó un joven colono que había perdido un brazo en un accidente con maquinaria agrícola, rechazado por su familia por su inutilidad. Matt le enseñó a adaptar herramientas y a trabajar la tierra con una sola mano. Con el tiempo, el rancho original se expandió para incluir nuevas cabañas, un establo más grande, y un área comunal donde se celebraban ceremonias que mezclaban tradiciones apaches y colonas. Los niños crecían aprendiendo ambos idiomas y respetando ambas culturas, creando sin saberlo los cimientos de un entendimiento que sus padres nunca creyeron posible. 3 años después de aquel confrontamiento decisivo, Tala y Matt formalizaron su unión en una ceremonia que combinaba elementos de ambas tradiciones. Bajo las estrellas que Tala había enseñado a Matt a nombrar en apache, y con las palabras del libro que Matt había leído tantas noches a Tala, sellaron un compromiso que había comenzado como un acto de compasión y se había transformado en un puente entre mundos. Para entonces, el refugio del honor, como lo llamaban en el territorio, era conocido como un lugar de sanación y segunda oportunidad. Personas rotas por la guerra, la enfermedad o el rechazo encontraban allí no solo curación física, sino la posibilidad de reconstruir sus vidas con dignidad. Tala, que una vez fue abandonada para morir por carecer de piernas, se había convertido en la columna vertebral de una comunidad donde el valor de cada persona no se medía por su integridad física, sino por su corazón y espíritu. Matt, que había buscado el aislamiento para escapar de un mundo que solo veía su cojera y sus cicatrices, lideraba ahora un esfuerzo que transformaba el concepto mismo de familia y pertenencia en la frontera. En las noches, cuando todos dormían, Tala a veces salía al porche apoyada en las muletas que habían sido su primer paso hacia la independencia. Mirando hacia las montañas donde había nacido, agradecía a los espíritus por el camino difícil pero significativo que le habían trazado. A su lado,
Matt contemplaba el firmamento con la misma gratitud silenciosa por la mujer que le había enseñado que las heridas más profundas a veces conducen a los dones más valiosos. Juntos, habían demostrado que la supervivencia no es solo resistir, sino también transformar, no solo persistir, sino también florecer. Y en un territorio marcado por la división y el conflicto, habían creado un espacio donde la diferencia no era motivo de temor, sino fuente de fortaleza. Un refugio donde el honor no residía en la perfección física o la pureza de origen, sino en la capacidad de tender la mano a través del abismo que separa a los seres humanos, construyendo puentes donde otros solo veían abismos insalvables.